Seguimos esta noche en Minuto Uno, la realidad, todo lo que otros no te cuentan, no te muestran, aquí lo vamos analizando, ¿no? Y la verdad que con muchos temas de actualidad, con este junio recargado que ha comenzado, con esto, ¿no? Que recién comentábamos, atención, atención con esto que recién estábamos comentando con Fernando Alonso, como lo que ya veníamos adelantando, lo que ya veníamos adelantándote a vos aquí en Minuto Uno, que recién marcaba el diario La Nación en su destacado, ¿no? Creció al 27% la inflación que espera el mercado para este año y la recesión durará al menos 2 cuatrimestres. Esto ya lo está anticipando el diario La Nación esta noche. Fíjese cómo el propio Banco Central va cambiando las pautas de acuerdo a la realidad, de una realidad muy dura, de una coyuntura económica que cada vez se profundiza más la crisis económica autogenerada por el gobierno de Cambiemos. Y esto todavía sin las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Porque este es el aperitivo. Este es el aperitivo, con algunas aceituinitas que todavía tenemos, con algunos quesitos, con algunos maníes. Este es el aperitivo que te están brindando. ¿Por qué te dicen, muchachos? Apróntense, porque lo peor está por venir. Fíjense, ya el propio Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina pronosticando una suba de la pobreza al 29% para finales de este año. Datos de la realidad. Y esto seguramente golpea también sobre el desempleo. Una Argentina triste en la realidad que nos toca vivir cuando el gobierno está alejado de esta realidad y trata de envolver con un relato que ya no le da resultados. No le da resultados. Fíjese esta encuesta que publicó Perfil durante el fin de semana en base a Ipsos, una de las encuestadoras más serias a nivel internacional. Fíjese, mire, ¿cómo marchan las cosas en el país? Le preguntan a la población. ¿Van por el mal camino el gobierno? Está señalando el 64% de los consultados. ¿Van por el mal camino? Le preguntan a la ciudadanía. ¿El gobierno va por el mal camino? 64% opina que las cosas van mal en la Argentina y que el gobierno va por el mal camino. Solamente el 36% afirma que van por el buen camino. Fíjense cómo iban las expectativas, habían crecido las expectativas a comienzo del 2016, después empiezan a caer, en el 2017 tienen un pleno repunte cuando la elección y ahora comienza a caer. Y la franja de la negatividad aumenta. Vamos con otra. Ha recortado sus gastos en los últimos meses. Esto es tremendo. Esto es parte de la realidad. Esa palabra que tanto le molesta al gobierno y a algunos colegas, de las que yo hablo todas las noches. Este es el bolsillo de los ciudadanos. Este es el presupuesto suyo. ¿Quién no se ha tenido que recortar? ¿Quién en la Argentina no se ha tenido que recortar? Que sí, 80% de los ciudadanos de los argentinos dicen que ha tenido que recortar sus gastos en los últimos meses. No una minoría muy pequeña, 16%. Y no sabe, no contesta, 4% de la encuesta de Ipsos. ¿Ha recortado en qué? Indumentaria, la gente deja de comprar ropa, 76%. ¿No va a comer afuera? El 74%. Entretenimientos, 71%. De viaje, de vacaciones, 67%. Artículos para el hogar, 61%. Servicios del hogar, 41%. En alimentos se ha tenido que achicar un 38%. Salud, 16%. Lo que menos resigna a la gente es salud y educación. Esto, fíjese, comer afuera, entretenimiento, un viajecito, comprarse el plasma
Todo esto, lo que González Fraga te decía, y te la creíste. ¿Vos te creíste que podías salir a comer afuera? ¿Que podías tener un entretenimiento? ¿Que podías viajar, irte de vacaciones? ¿Que te podías comprar, mejorar algún artículo para tu casa? No, estabas equivocado, hermano. Estabas equivocado. Te lo dijeron, ¿eh? Fueron sinceros, te dijeron que eso no lo podías tener y mirá a la gente cómo ha recortado sus gastos. ¿Está preocupado por el dólar? Mucho, 36%, y bastante, el 33%, suma un 69%. El presidente dijo que nos íbamos a despreocupar del dólar, ¿se acuerda? 69% hoy está preocupado por la suba del dólar en la Argentina. Poco 22, nada 9%. ¿Es conveniente mantener relaciones con el Fondo Monetario Internacional? No, 41%. Sí, 37%. No sabe, 22%. Esto crece en otras encuestas. El otro día Hugo Aime nos contaba que llega al 70% el rechazo al Fondo Monetario Internacional Argentina. Mucho de eso justamente es base de votantes de Cambiemos, porque en la propia base de votantes de Cambiemos hoy están rechazando la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Fíjese lo que ha pasado durante el fin de semana. ¿Se acuerda cuando el año pasado hablábamos aquí de lo que fue el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel del Mapuche? Bueno, el fin de semana siguen ensuciando a la familia de Santiago Maldonado, ahora con escuchas que la justicia ha ordenado destruir, que no se destruyen y que sirven para eso, para hacer operaciones, para seguir ensuciando a la familia, la memoria de Santiago Maldonado. Pero no hay que olvidarse que hubo otro asesinato, el de Rafael Nahuel por la espalda, producto de las balas del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Bueno, Santiago Rey, un colega, publicó esto el fin de semana. Ya se sabe quién mató a Rafael Nahuel. El disparo mortal lo realizó un miembro del grupo Albatros, el cabo primero Francisco Javier Pintos. Por primera vez se publica el nombre del integrante del grupo Albatros que realizó el disparo mortal contra el joven mapuche. Un asesinato a sangre fría, por la espalda. Tremendo. Esperemos ahora que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tome carta en el asunto y no vaya a hacer cosas que lo asciendan, como hicieron con los gendarmes que tuvieron directa participación en la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Esperemos que ahora justamente tenga todo el peso de la ley. Gustavo, y otra noticia. Sí, Darío. Está claro que ya se hizo la pericia, se sabe de dónde salieron los disparos. Llama la atención que todavía no esté detenido este perfecto, porque estamos hablando de homicidio, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Como decías vos, con todo lo que se dijo y se hizo esta investigación, ¿te acordás que en su momento se dijo que, de acuerdo a un peritaje, tenía pólvora Rafael Nahuel, algo que fue negado? Claro. Y llama la atención porque si acá aplicamos la doctrina Irursum, tan en moda, obviamente debe ser detenido este perfecto. ¿Por qué? Porque de seguir en actividad puede perturbar las investigaciones. Recordemos que está trabajando en la fuerza, conoce a todos los miembros de la fuerza, conoce cómo se va a investigar y llama la atención, repito, que ni siquiera todavía lo hayan llamado a prestar declaración indagatoria, porque, como dijiste vos, esto fue un asesinato. Pero además, Darío, ¿te acordás? 114 disparos. Tal cual. 114 disparos. Los testigos que contaban que iban por la ruta a Bariloche, la prefectura tiraba desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba de la montaña. Y así lo mataron a Rafael Nahuel. A mansalva tiraban. Había que terminar porque eran tiempos en que la ministra y el gobierno te vendían la RAM, los peligrosos, que venían a tomar la República Argentina los mapuches.
Ya ni hablan hoy de la RAM. ¿Y desapareció de la opinión del gobierno. ¿Te acordás que los dos compañeros que lo levantaron, Rafael Nahuel, y lo bajaron y lo llevaron para ser atendido, fueron detenidos en ese momento por la prefectura porque obviamente se sospechaba que habían participado en un ataque a la prefectura que nunca existió? Es decir, todo empezó mal. Y lo triste, y lo decimos siempre, es que más allá de cualquier posición ideológica, los medios no deben tapar esta información. Esta información la debe conocer todo el mundo, no solamente C5N. Todo el mundo debe saber que la prefectura asesinó a un pibe por la espalda. Y esto está aprobado en un expediente judicial. Bueno, el escándalo narco que sacude a Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Imputado quedó hoy el intendente Sergio Varisco de la Unión Cívica Radical en Cambiemos. Junto a él quedaron detenidos el concejal Hernández, mano derecha del intendente Varisco. Ahí están las fotos, así salía esposado hoy del Palacio de Tribunales. Y la subsecretaria de Seguridad, Graciela Bordeira. Pablo Hernández, concejal de Paraná por Cambiemos, sería el nexo entre el gobierno municipal y la banda de narcotraficantes comandada por Daniel Tavicelis. Aparece mencionado en escuchas telefónicas y en anotaciones obtenidas en allanamientos. Griselda Bordeira, otra de las detenidas hoy, subsecretaria de Seguridad de Paraná, también aparece mencionada en escuchas telefónicas con la banda. La señalan como parte esencial del entramado de vínculos con los narcotraficantes. Pero además, mire a qué conclusión llegó el juez federal de Entre Ríos, Esto publicado durante el fin de semana en el diario La Nación. Las anotaciones en el cuaderno que se le secuestró, aparte de esta banda, las anotaciones en el cuaderno son compatibles con la probable adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco, Bordeira y Hernández. Varisco, que hoy quedó imputado, intendente, reitero, de Paraná. Bordeira y Hernández hoy quedaron presos por orden del juez Ríos. Atento a que la organización vendía el kilo de cocaína entre 150.000 pesos y 160.000 pesos. Varisco y Bordeira adquirieron 2 kilos de cocaína y Hernández 1. Esto lo asevera el juez federal de Paraná, Leandro Ríos. Lo publicó el diario La Nación, nuestro colega Alfieri, durante el fin de semana. Un escándalo que crece. Ahora uno se pregunta, ¿el radicalismo no tiene nada para decir de la conducta de uno de sus hombres? El gobierno, que permanentemente está diciendo que su principal preocupación es la lucha contra el narcotráfico. La semana pasada, este intendente, que hoy quedó imputado, que según la justicia de Entre Ríos compró 2 kilos de cocaína, se reunió en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri. Se mostraba la reunión el propio intendente por tuit. Yo me pregunto, la Unión Cívica Radical no tiene nada para decir de la conducta de uno de sus hombres. Ahora, Tanto Gustavo, que se fijan, esto sí es como se dice, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, ¿no? te decía que más allá de las consecuencias políticas del radicalismo, Cambiemos, que tendrán que arreglar sus cuestiones, la presencia de este intendente con el presidente Mauricio Macri hace poquito, el tema es que, de acuerdo a lo que leímos recién del párrafo de la resolución del juez para llamarlos indagatoria, los 3 están en la misma situación. Claro. Por eso no se entiende por qué hay 2 detenidos y todavía no el intendente. A lo mejor el juez quiere recabar pruebas estos 10 días hábiles. Eso me comentaban hoy, que le queda para resolver la situación procesal. Sí, eso es lo que me comentaban hoy, Darío. El juez está esperando un arrepentido. Un arrepentido que podría sumar más información. ¿Quién puede ser el arrepentido? ¿Hernández, el concejal que hoy fue detenido? ¿La subsecretaria de Seguridad? ¿O el detenido narco Celi, que está en la cárcel y que aparentemente no le cumplieron con lo que él había pedido? Porque si Hernández es el nexo entre los narcotraficantes y el gobierno, se supone que el gobierno es primero el intendente y después la subsecretaria de Seguridad, que seguramente le daba la protección para que puedan actuar sin ningún tipo de problemas a la hora del traslado y la negociación y la venta tanto de la cocaína como la marihuana.
Así es. Bueno, yo creo que en los próximos días va a haber más novedades, ¿no? Porque, reiteramos, el intendente ha quedado imputado, los otros 2 presos, hay más presos. Hoy, mire esto, ¿no? Mientras el intendente declaraba la municipalidad de Paraná, esto es la vergüenza institucional. Esta es la imagen de la vergüenza institucional. La municipalidad de la ciudad de Paraná allanada hoy por segunda vez. Es la capital de la provincia de Entre Ríos. Esto es la vergüenza institucional. La Policía Federal Argentina hoy allanando por segunda vez la intendencia, porque se sospecha y porque ya tiene pruebas concretas de las relaciones entre los narcotraficantes y el intendente, que además decían que querían montar dentro de la propia intendencia toda una red ligada al narcotráfico. Vergüenza institucional. Por eso digo, ¿dónde está la Unión Cívica Radical, que siempre ha levantado las banderas de la institucionalidad en la Argentina, que nada ha dicho sobre este escándalo que lo tiene a uno de sus hombres como mayor protagonista? Ni tampoco, Gustavo, han salido a desmentir las investigaciones, porque está todo muy claro. La única defensa que ensayaron es: yo no tengo nada que ver, pero no que los hechos están probados en un voluminoso expediente que tiene bastante tiempo. Y repito, el rol de la política y el rol del brazo del narcotráfico acá se ve patente. Casualmente, cuando este gobierno lo que quiere es atacar el narcotráfico, le ha salido en su propio grupo de pertenencia un intendente vinculado al narcotráfico. Pobreza cero no hay. Narcotráfico perseguido, en este caso es como que son del mismo palo, ¿no? Bueno, antes de ir con los invitados, que tenemos realmente invitados de importancia, vamos, Fernando, con estas proyecciones del propio Banco Central de la República Argentina para los próximos meses que hoy preocupan, ¿no? Sí, estábamos recordando que la inflación proyectada es de 27.1. El dólar lo esperan para noviembre en 27.4 pesos. 27.4 para noviembre y 31.8 para el próximo año. Esa es la proyección que hace las consultoras que participan del relevamiento de expectativa de mercado que organiza el Banco Central. Un relevamiento que desde que lo volvió a instalar el Banco Central, lo que ha generado es una expectativa negativa sobre la marcha de la economía. No hubo un solo informe de este relevamiento que induzca a los actores económicos a apostar a favor. Fueron todos informes prediciendo, anticipando problemas en la economía. La inflación para este año, 27.1, el PBI, una caída de 1% en el segundo trimestre, una caída de 0,4% en el tercer trimestre y una proyección de crecimiento de 1,3 para todo el año, lo cual es casi estadístico, Gustavo, porque es el arrastre que dejó el año pasado, lo que están estimando que vamos a crecer durante este año. 2 trimestres de recesión. No está evaluado qué es lo que opinan para el último trimestre del año, pero al ritmo que vienen o que están estimando la recuperación económica es muy probable que terminemos el último trimestre del año o en recesión o por ahí nomás, ¿no? Digo, va a ser muy cerca de cero el crecimiento. Silvina Bataki, buenas noches, Silvina. Y con esto que se conoció hoy, nuevas pautas que se van cambiando por parte del Banco Central, admitiendo ya disparada totalmente la inflación y un crecimiento cero para fin de año, ¿no? También me parece importante notar que en el primer mes, en enero, las expectativas del REM respecto de la inflación marcaban un 14%. Lo que va sucediendo a lo largo de los meses es que esa expectativa va tratando de ajustarse a lo que va a terminar siendo realmente. Cuando uno tiene una devaluación que hasta ahora lleva aproximadamente 35% y una autoridad monetaria que establece una tasa de interés hacia futuro del 40% y que dice que esa tasa va a estar alta por bastante tiempo, la verdad que uno no puede esperar menos que una inflación del 30% para el año. El problema, por supuesto, está en las paritarias establecidas en un 15%, algunos gremios que lograron por ahí algún poquitito más de aumento, un 18%, pero en general han cerrado paritarias, algunos con cláusula de revisión y otros no, y esto es, por supuesto, un empeoramiento de la calidad de vida de la población, pero también del consumo interno. Ahora, Silvina, todo esto que se está viviendo es antes de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno se pregunta,
Cuando llegue el fondo, firmado el acuerdo con la exigencia, ¿esto va a ser peor todavía? Sí, va a ser peor porque el gobierno se comprometió a hacer un ajuste en todo lo que es el sector público nacional y en este caso también va a involucrar a las provincias y lamentablemente también a los municipios. Así que la verdad que la gente va a estar peor porque no va a tener a dónde recurrir, no va a poder escaparse del ajuste fiscal a nivel nacional e ir hacia los municipios, por ejemplo, porque los municipios también van a estar con una situación grave. Si bien es cierto que el problema grave de la economía argentina es cómo conseguir dólares genuinos, no es tanto el sector público nacional. Los países tienen un déficit respecto del Producto Bruto manejable, pero en este caso se pone el foco en el sector público nacional porque ideológicamente se cree en que hay que achicar el Estado. Pero la realidad, el problema serio en Argentina y las grandes crisis de Argentina fueron siempre por el sector externo. Ahora, Carlos Tomada nos acompaña también esta noche, exministro de Trabajo. La UCA hoy está proyectando 29% nuevamente aumento de pobreza para fin de año. El gobierno ya anunció que va a despedir empleados públicos, congelamiento. Ahora vamos a hablar con el intendente Cato Podi. Las últimas veces que estuvo acá nos está diciendo cómo cierran empresas, pequeña y mediana empresa. El fin de semana vimos Tierra del Fuego, Tucumán. ¿La desocupación también va en aumento? Sí, en general todos los datos van en la dirección que era inevitable que ocurrieran. Acá no hace falta ni siquiera, uno siente que está repitiendo siempre lo mismo, porque estamos viendo hace 2 años y medio que hay un gobierno que claramente le ha declarado la guerra al trabajo, a los trabajadores y a los derechos de los trabajadores. Me parece que eso es una constante que ni la presencia del fondo hacía necesario. Parece que una concepción ideológica muy férrea que han venido sosteniendo y que ahora se está cayendo, y que ahora se está demoliendo. Porque me parece que lo que tenemos que decir, porque creo que se está tratando de ocultar, es que esta derecha que parecía moderna, democrática, está mostrando su verdadera cara. Desde la derrota, desde la confrontación con la sociedad por la reforma previsional, a partir de ese momento empieza un retroceso sistemático de la imagen de este gobierno. Este gobierno que creía y muchos opinadores y muchos escritores hablaron de la derecha que iba a ser hegemónica en la Argentina, observamos que esa hegemonía es absolutamente fugaz, absolutamente. Recién Silvina hablaba, por ejemplo, del tema de las paritarias. Menos mal que quedó la institución de la paritaria, menos mal. Ahora, a pesar de las paritarias, el retroceso del salario este año va a ser duro. Me anticipo a decir algo, y no porque lo quiera decir, pero vamos camino a una renovación, a una reapertura de las paritarias. Claro. Y la reapertura de las paritarias, pero Carlos, es acá obvio. Está el compañero Plaini, que tiene la suficiente trayectoria como para recordarlo. La última vez que en la Argentina se abrieron las paritarias masivamente por segunda vez durante el año fue en 1975, con motivo del Rodrigazo. También un gobierno que había perdido la brújula, que no sabía para dónde salir, y acá estamos frente a una situación parecida, porque como decimos, ¿qué otra cosa se puede esperar? Digamos, las organizaciones sindicales... Y los que firmaron por 15, que firmaron por 15, vamos a tener el propio Banco Central, ya está admitiendo hoy 27%, ¿cómo va a admitir el laburante la pérdida semejante que están los grandes perdedores del salario este año? No es el Banco Central, son todas las consultoras sí, que orbitan y que son las que la tienen claro, que son las que todo el mundo le saca el sombrero. Eso están diciendo. La confusión con la reforma laboral. Claro. Era completa, era demoledora su primer texto. Ahora van a sacar la indemnización. Después la dividieron, después no la presentaron, ahora la presentan. Ahora le sacan la parte de indemnizaciones porque se dan cuenta que los trabajadores están empezando a mostrar claramente su capacidad de confrontación y de resistencia. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar, y perdón, porque no dije lo que dije que no se hablaba, yo también me lo traí, que es el tema de la derrota que tuvieron con el tarifazo. No podemos hablar solamente del veto. El veto fue... Porque acá, miren, acá ha habido 2 grandes éxitos.
del sistema democrático. Sí. El primero fue la ley antidespidos, cuando todas las centrales sindicales, cuando el Parlamento, en ambas cámaras, se votó. ¿Qué hizo el presidente de la Nación? Vetó la ley. Y se habló del veto, y que si había paro, y que si no había paro, pero no se habló del gran triunfo que había sido esa ley. Y ahora pasó lo mismo. Toda la oposición se unió, atención, toda la oposición se unió y logró sacar esa ley adelante, en diputados y en senadores. Es un gran triunfo. Ahora el desafío lo tiene la oposición, lo tenemos nosotros. Ahora claro que lo tenemos nosotros, Sí, sí. Movimiento Obrero, porque tenemos que confrontar, pero sobre la base del triunfo. Tuvo que vetar porque no se pudo bancar ese triunfo, ¿no? Fernando, le agradezco a Arnaldo Bocco que nos está mirando, que aporta, me encanta que aporten todos los que nos miran información. Me está lo que informó hoy el Banco Central respecto a las reservas. Cayeron. Hoy está informando que las reservas finalizaron hoy en 49.933 Tiene que haber millones de habido dólares. algún pago, algún organismo Y no, pero internacional. perdieron cuánto ya. Cayó por debajo de lo psicológico, ¿no? La barrera Claro, psicológica eso. está por Pero debajo. ¿cuánto pierden ya? Más de 12.000 millones. Sí, 12.000, por la 12.000, corrida. 13.000 millones, exactamente. Es preocupante este dato. Sí, 49.933 disminuyeron 280 millones respecto del viernes. que Sí, fue el pero último ¿cuánto día viene hábil, ¿no? perdiendo? 12.000 millones. 12.000 Casi millones. 13.000 millones. Y el Es Fondo preocupante. Monetario no va a venir a dar dólares para que se vayan por la fuga o para que sean para turismo. Claramente va a pedir un ajuste para que esos dólares garanticen el repago de deuda, ¿no? Además, Ahora, lo recuerdo- extraño es que caigan así sin que figure un pago fuerte de alguna deuda, ¿no? Lo que pasa es que no Porque- podía intervenir más el Banco Nación ya, ¿no? El Banco Claro. Nación vendió pero muchos dólares, el ya no banco, podía... el Banco Central no informa de ventas. Lo raro es que no está Hay un apagón participando en el estadístico mercado. muy fuerte también, me parece que esto hay que decirlo. El tema de aduana nos está informando cuáles son los productos que se están importando y también hay un apagón estadístico muy fuerte con respecto a algunos datos del Banco Central o se informan tardíamente. La distinta vara, ¿no? Porque recordemos que cuando estaba el gobierno anterior, todos los días salían los diarios, Sí. cayeron las reservas. 1 millón cayó, cayeron las reservas y le daban con un caño, ¿no? Totalmente. Gabriel Catopodis, ¿y cuál es la realidad social que están percibiendo con esto ajustazo, con el aumentazo, nuevamente nafta durante el fin de semana? Sí, es la realidad que vive cualquier empresario pyme de la Argentina, en San Martín, la gente que trabaja todos los días, el comerciante, es la cara y el rostro del ajuste, y además un ajuste que venimos sufriendo en los últimos 2 años, pero que desde que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario, lo único que hubo fueron anuncios de recorte. En estos últimos 15 días nada más se vetó la ley que planteaba recién Carlos, se anunció un recorte de 30.000 millones en obra pública, tal vez la única iniciativa que en estos años sostuvo algunos sectores en actividad, y se anunciaron una docena de medidas de ajuste y de fuerte golpe a los trabajadores, a la clase media. No hay dudas de que de la mano del Fondo Monetario Internacional no va a venir ninguna buena noticia, que este gobierno no viene en los últimos 2 años y medio dando ninguna buena noticia para las pymes, y nos viene planteando permanentemente que es el único camino, que es la única alternativa, y no es cierto. Lo que pasa es que el gobierno no quiere tocar, no quiere afectar los intereses de los grandes grupos económicos y de los bancos. En 4 horas resolvió la rediscusión de las retenciones la semana pasada, ¿no? En 4 horas entregó, apenas 20 días pudo sostener el congelamiento de la nafta. Se había comprometido como mínimo a 60 días. Hace 2 años que estamos todos pidiéndole una tarifa pyme porque las empresas de San Martín y de la Argentina no pueden pagar este tarifazo, y durante qué 2 pasa? años no tuvimos Nada. una sola respuesta. ¿Y Claramente, perdón, Gabriel, ¿tuvieron respuesta a los amparos que ustedes presentaron por el no, tarifazo? nosotros, yo siempre recuerdo que el 2 de febrero del 2016 fui a ver al ministro Aranguren con un grupo de intendentes a decirle que este camino nos iba a llevar realmente a un desastre. Yo fui a todas las audiencias públicas, presentamos amparos, pero lo que no hay duda es que es un gobierno que escucha al mercado y no escucha a las pymes, Ahora, a la los gremios, justicia en a algún los momento va a trabajadores. tener que dar una respuesta sobre esto, porque la propia justicia en su momento, la Corte, habló de la razonabilidad de las tarifas. Esto no es razonable, ¿no? Sí, pero me parece que lo que no es razonable ya a esta altura es el rumbo, ¿no? Me parece que ningún argentino votó este tarifazo, ningún argentino votó
la devaluación del 40%. Ningún argentino votó y acompañó y apoya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno definitivamente tiene que cambiar el rumbo y tiene que entender que si no hay medidas para las pymes, la Argentina no se va a reactivar. ¿Cómo hacemos para que una pyme en San Martín produzca más como todos necesitamos y gaste menos energía como quiere el presidente? Tremendo. Es imposible. Es tremendo. Digo, no tiene sentido común. Es una locura. Claro, no tiene sentido común. Porque digamos, tendríamos que favorecer que produzcan cada vez más. El tarifazo en el 2015, las tarifas en el 2015, perdón, afectaban el 4,5% de los costos de una pyme de San Martín. Hoy afectan más del 25%. Claro. Una pyme de San Martín que pagaba 10.000 pesos de gas y hoy paga 90.000 pesos de gas en 2 años, no tiene manera de trasladar ese costo a los precios. Mes? ¿Cómo? ¿Cerraron muchas empresas en este último mes? Sí, en realidad también ese es un dato. ¿O disminuyen Disminuye la actividad, suspenden sectores, personal. Es cierto que el industrial pyme de San Martín y de la Argentina es un tipo experto en hacer mucho con poco. Le compite a cualquier economía del mundo y no va a bajar los brazos. Y está todos los días esperando que el gobierno nacional tome decisiones que los cuide, que los apuntale. A nosotros como intendentes de la oposición nos ha tocado en estos 2 años y medio todos los días tomar medidas y tomar decisiones para proteger a los sectores que el gobierno viene golpeando. Si no son los jubilados, son los clubes de barrio. Si no son los clubes de barrio, tuvimos que decretar una emergencia pyme y bajar el 40% de las tasas municipales. Si no es esa medida, tenemos que defender a los que menos tienen. Todos los días estamos preocupados y defendiendo, protegiendo a los que no pueden llegar a fin de mes. Omar, ¿se viene el paro general de la CGT? Nosotros tenemos reunión el jueves. Hoy hubo una reunión muy importante. Hoy se reunieron varias regionales, todo el conurbano y 4 provincias. Y todas las regionales que estuvieron allí, con 2 de los integrantes del triunvirato, estuvo Juan Carlos Smith y Héctor Daer, y le pidieron el paro nacional. ¿Pidieron el paro? Sí, sí. Es importante eso. Las regionales hoy le pidieron... Viene de abajo el pedido. Hoy le pidieron, sí, pero también de arriba hay que ocuparse de esto porque no solamente es por abajo. No creo bueno, que de arriba dirigente... nos ocuparon mucho en estos últimos 2 años. No usted, ¿eh? A ver, usted sabe cómo nació la CGT esta, de 3 sectores. Por lo tanto, si llegamos a esta instancia que el 22 de agosto vamos a renovar la conducción, quiere decir que esa crisis la vivimos. Pero también es bueno resaltar que hoy 2 de los 3 secretarios generales escucharon a los compañeros, inclusive 2 de esos 3 secretarios generales marcharon el día de la marcha federal también y han planteado claramente el paro, más allá de lo que un sector donde estamos camioneros, canillitas, peajes, ceramistas y algún otro que otro gremio que venimos planteando que no solamente el paro nacional. Nosotros tenemos que establecer un plan de lucha, porque el paro nacional está dentro de un contexto de un plan de lucha frente a la situación que todos aquí están expresando. Y el jueves, seguramente en esa reunión va a salir ese paro nacional, porque nosotros lo dijimos claramente, además, que con el veto al tarifazo que el gobierno ejecutó, se venía el paro nacional. Pero además hay que resaltar otra cosa, Gustavo, que es importante. En los últimos 15 días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marcharon alrededor de 2 millones de ciudadanos entre la marcha de los docentes, la marcha y el paro de la fluvial marítima y portuaria, el 25 de mayo y la marcha la semana pasada. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un malestar, y no estoy contabilizando el país, hay un malestar generalizado que no es solamente la tarifa, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento, sino que este gobierno... Es el rumbo. Exactamente. El rumbo equivocado del gobierno, pero además, en campaña dijo todo lo contrario. Esto hace recordar aquella frase de los años 90, aquel presidente que dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. Bueno, se repite la historia. Esto que muy bien marca Ipsos, ¿no? Como dato de la realidad concreta que sabemos, 80% tuvo que recortar gastos. 80% de los hogares argentinos. Otro dato que quiero, Gustavo, que acá hablaba de las paritarias, se habló. No creo que ninguna organización sindical ni ningún dirigente no abra la cláusula de revisión, porque no imagino un dirigente sindical, una comisión directiva, un secretario general parándose entre las y diciéndole este año vamos a perder 10 o 15 puntos del ingreso salarial. Porque los 15 puntos estaban en base que este gobierno, cuando fue al presupuesto nacional, recordemos bien a los televidentes, porque si no las cosas después parece que la memoria
se pierde un poco. Ellos hablaban del 10 o el 12% de aumento para este año. Sí, eso... Después dijeron el 15, después el 18. Bueno, hoy ya está descontrolado y están hablando, propios y extraños, de alrededor del 30%. Con lo cual, por tercer año consecutivo de su gobierno, los pronósticos de ellos se dan de bruces con la realidad. Ahora, fíjense cómo piensa el gobierno también, ¿eh? Esto es una pregunta para todos ustedes. Quiero decir también, porque lo van a ver y no van a entender, está Gustavo Rojana, que es un dirigente de la comunidad palestina, que con él enseguida vamos a hablar sobre esto que antes contábamos, toda la discusión en torno a la polémica que están pidiendo que Messi ni la selección argentina vaya a jugar a Israel. Enseguida vamos a hablar con él. Pero digo, fíjense cómo reacciona este gobierno. Ayer, la verdad que uno lo leía y no podía creer, en el diario Perfil, en esas columnas que escribe Jaime Durán Barba, Jaime Durán Barba decía que vengan los camioneros, que hagan paro, entonces vamos a mostrar dónde están, por poco decía, las bestias, entonces son los ayudantes anónimos de Cambiemos, porque cuanto más paro, cuanto más movilización, más crece la imagen del presidente. O sea que además de incapaz es provocador. Es provocador. Sí, además de incapaz es provocador. Perdón, son provocadores. Perdón. Yo en este tema aprovecho esta entrada para señalar un tema que todos conocemos y que es, creo que, la máxima expresión de la provocación, que es el conflicto de los metrodelegados. Claro. Digamos, los están buscando, los están buscando porque quieren llevarlos al extremo de una confrontación, porque quieren eliminarlos. Para este gobierno no hay sindicatos buenos y sindicatos malos. Carlos, violando todas las normas internacionales y los acuerdos que tiene Argentina. Lo que acaban de hacer. 87, 98 de la OIT, Bueno, todos le han los pinchado convenios. los teléfonos a un Elegí el delegado. número que quieran. Exactamente. Elegí el número de convenio que quieran. Se han encargado de Exactamente. violarlo. Persecución es meterlos presos, ¿no? Además, meterlos presos. Intervenir sin sindicato y liquidarlo. Y eso hay que decirlo. Y eso tiene que ver también con el paro general. Y es necesario que se apoye y se acompañe, porque no es el problema de los metrodelegados. Los metrodelegados están siendo elegidos como símbolo de un conflicto que quiere arrasar con las organizaciones No sindicales respetar la libertad y la en democracia Argentina. sindical, totalmente. Porque para este tipo de pensamiento neoliberal, el mejor sindicato es el más debilitado o el que no existe directamente, porque ellos lo piensan de esa manera, por eso provocan y actúan, y las consecuencias fueron los 16 compañeros detenidos, porque, a ver, el ajuste cierra con represión, todos sabemos, y ellos van a la represión, y lo hicieron con estos compañeros, ya fue lo máximo que se atrevieron, porque así como nos intervinieron sindicatos burdamente, así como hay auditorías permanentes o allanamientos, lo que le pasó a Camionero hace poco, allanaron con más de 100 policías de la federal para llevarse 2 fotocopias de 2 cheques, o en el caso nuestro que no lo pudieron sostener porque fue una burda maniobra que les duró 35 días. Pero hacen todo, la persecución permanente, es la persecución permanente de este gobierno. Por eso también la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sí, pero me parece que Carlos lo decía, la semana pasada se dio un dato político muy importante. El primer acuerdo de la oposición representando a las grandes mayorías de la Argentina con el tema de frenar el tarifazo. Me parece que ese es un dato muy importante, me parece que la pesada herencia ya no les rinde como recurso. Ellos pidieron el voto para resolver problemas, tenían que resolver 3 cosas. La inflación, que dijeron que la acomodaban en apenas algunos días, reactivar la economía y tener una política de seguridad que claramente en ninguno de los 3 temas están dando respuestas y resultados. Y me parece que lo que está pasando, que bien vos lo decías, es hoy la familia argentina está viendo cómo va a encarar ella en su seno familiar, en su vida familiar y cotidiana, el ajuste. Porque ellos tienen que ver cómo hacen, qué recortan, cómo acomodan la situación familiar frente a un contexto que realmente los tiene muy comprometidos, porque todos los aumentos se pagan, Gustavo, con el mismo bolsillo. Claro. No es que hay varios bolsillos. No, obvio. Y la verdad que el bolsillo... O hay menos. O hay menos. Con lo cual, realmente la situación, nosotros la vivimos en nuestras ciudades con muchísima preocupación. Nos multiplica la demanda y los pedidos de alimento y de trabajo. Estamos con los curas en los barrios, con los curas villeros en los barrios, trabajando para realmente tener mucha presencia y mucha contención, trabajando con los empresarios pymes en una situación que realmente es inviable, tarifazo, apertura de las importaciones. ¿A quién se le ocurre abrir las importaciones como la están abriendo en el marco de una retracción de la economía como la que tenemos? Realmente es solamente gente que quiera destruir el aparato productivo y que tenga, por supuesto,
otro modelo de país. Yo creo que nosotros con el paro y con toda la dirigencia política tenemos que instalar un cambio de agenda. La agenda del crecimiento tiene que reemplazar a la agenda del ajuste. El gobierno se tiene que hacer cargo de seguir planteando estos anuncios de ajuste, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros realmente tenemos que representar a los sectores productivos, que son los que en cada momento de crisis de la Argentina han sacado este país adelante. Silvina, ¿y la recesión se va a profundizar, crees? Sí, yo creo que sí, porque bueno, este gobierno está como muy decidido a seguir aplicando las políticas que viene aplicando. Y una cosa que yo quería agregar cuando ustedes hablaban del tema de pobreza, con el fondo también, es que a pesar de que el Producto Bruto se estanque o caiga, la concentración del ingreso en Argentina en estos 2 últimos años creció. En los informes de la UCA también dan cuenta de esto. En el 2016 y en el 2017, el 10% más rico de la población argentina logró concentrar la mayor cantidad de riqueza desde el año 2010. Es decir, que estas políticas lo que están haciendo efectivamente es sacarle el dinero a la clase media y ponerla en los ingresos más altos de toda la Argentina. Digo, y estas desigualdades generan mucha violencia también dentro de lo que es la Argentina. Y esa violencia no funciona de otra forma, este modelo no funciona de otra forma si no es con represión. Lamentablemente, ya lo hemos visto, y bueno, vos mostrabas las imágenes de Nahuel, de Rafael Nahuel, que nos tiene que conmocionar a todos los argentinos. Porque no todos perdieron, Gustavo, en estos 2 años. No, hay algunos que acá el que el que produce, el que invierte y el que trabaja perdió. Ahora, el que tiene una financiera le fue muy bien en la Argentina de Macri. Son muy poquititos. Hay 3 sectores hay 3 sectores solo que se beneficiaron acá. Una parte del sector agrario, el sector financiero y las energéticas. Total. No nos olvidemos que le condonaron 17.000 millones a las energéticas. Entonces, es el único sector que se benefició. Las mayorías populares perdieron todas. Sí, el sector financiero lo que hace es empobrecer a todo el resto también, ¿no? Porque empobrece a los empresarios y a las familias. Digo, hoy las familias que no pueden pagar las tarjetas de crédito, se duplicó la falta de pago de las tarjetas de crédito, es porque efectivamente el sector financiero de algún lado saca el dinero. El dinero no genera dinero, lo generan los trabajadores y se transfiere. Carlos, ¿y la conflictividad laboral, social, cree que va a ir en aumento? Ustedes hacen estadísticas muy a menudo. Sí, pero está claro que la expectativa, digamos, esta encuesta de opinión pública que estamos haciendo nosotros, dice lo obvio, es que la expectativa es que el conflicto social va a aumentar, pero no por una conspiración, no por palos en la rueda, sino porque frente a este escenario que describían cada uno, la respuesta de los trabajadores y del pueblo todo va a ser la resistencia. Acá yo veía, antes mostraban unas imágenes de otros países con el tema del Fondo Monetario. Renunció el primer Cuando ministro. aparece en este escenario que estamos describiendo nosotros del día de hoy, todavía no entró en acción los compromisos y las condicionalidades del Fondo Monetario. Claro. Cuando comiencen esas, que siempre han ido en la misma dirección, el fracaso va a ser peor y más evidente. Yo me quiero imaginar, volviendo otra vez a la vida cotidiana que bien traía Gabriel, la vida cotidiana de la gente que hoy está sufriendo. ¿Qué puede pensar para adelante? Porque ya todo el mundo está informado de lo que es el Fondo Monetario. Las encuestas dan muestra de su rechazo. ¿Qué va a pasar? Un escenario peor. ¿Y cómo nos vamos a sorprender? Yo me pregunto, si el neoliberalismo no tuvo éxito en ninguna parte del mundo para hacer crecer el país, para disminuir las desigualdades y para generar empleo. En ningún país el neoliberalismo logró eso. ¿Acá iba a ocurrir? Acá saben lo que ha ocurrido y parece casi una broma decirlo, pero no sé si es para broma. La famosa herencia recibida, la famosa pesada herencia, es lo que le ha permitido a este gobierno mantenerse en pie hasta ahora. Claro. Si este gobierno se hubiera tenido que hacer cargo, como la otra alianza, que se hizo cargo del desastre que dejó Menem y lo chocó a los 2 años al país, en el 2001, acá estamos viendo, con una diferencia, que vienen de 12 años de recuperación de derechos, de salario, de trabajo, pero esta alianza se sostiene, ahora sí, sin máscara, sin nada, se sostiene, y como dijo Silvina, y se va a sostener con represión de ahora en adelante.
Totalmente. Les agradezco, Gustavo Rojana. Ahora sí, otro tema de actualidad que está muy fuerte, ¿no? ¿Por qué se oponen ustedes a que la selección argentina vaya a Israel, que juegue? Hoy hablábamos con un diputado de Palestina esta mañana en Radio 10, donde dicen, bueno, cada vez crece más la conflictividad y el pedido de que no vaya la selección a Israel. El mayor problema que existe es que el lugar donde se quiere llevar adelante este partido de fútbol, que es Jerusalén. Jerusalén tiene un estatus completamente distinto a cualquier otra ciudad del mundo. Jerusalén es una ciudad absolutamente distinta. En el lugar donde se va a jugar el partido de fútbol, antiguamente existía una antigua aldea palestina que fue destruida por el sionismo israelí y se construyó este estadio. El problema no es jugar con Israel, el problema es dónde se va a jugar. Y realmente lo que está haciendo el Estado de Israel con nuestra querida selección argentina es utilizarla políticamente, utilizar la imagen de nuestra selección en el mundo, utilizar la imagen de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Hoy cuando venía para acá escuchaba que la ministra de Cultura decía, y lo vamos a llevar a Lionel a que bese el Muro de los Lamentos. Me parece perfecto, porque Jerusalén contiene el Muro de los Lamentos para los judíos, el Santo Sepulcro para los cristianos y la mezquita para el Islam. Entonces, eso no es el problema. El problema es que se va a jugar en Jerusalén. Si tenemos que contar absolutamente toda la historia de lo que viene viviendo el pueblo palestino y le seguimos agregando más leña al fuego, como lo está haciendo el presidente de Estados Unidos, de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, es terrible. También hay otros países que lo van a seguir, como Guatemala, como Honduras, como Paraguay, que también van a seguir a Estados Unidos. Lo que están haciendo de esta manera es comenzar a legitimar y a apropiarse de una ciudad que no les pertenece, de la misma manera como hicieron antiguamente con todos los territorios palestinos. Ahora, Gustavo, usted habla de una utilización por parte del gobierno de Israel. Digo, ¿no está haciendo también el gobierno argentino una utilización de la selección argentina y de Messi en este alineamiento que tiene con Estados Unidos y con Israel, que utiliza el fútbol como negocio y como arma política también? Completamente de acuerdo, porque por 3 o 4 millones de dólares que le vayan a pagar a la selección para que vaya a jugar a Israel, ese no es el verdadero negocio. Deberíamos comenzar a indagar cuáles son los verdaderos negocios que está llevando adelante el Estado Nacional argentino con Israel. Ejemplo, compra de armas, lanchas rápidas y todo lo que todavía está por venir. Con sobreprecio, ¿no? Como se ha Exactamente, denunciado. y todo lo que todavía está por venir. Entonces, esto es una excusa más. Pero el mayor problema que vamos a tener en Medio Oriente es que el Estado de Israel definitivamente, con la ayuda de otras potencias, se está apropiando de Jerusalén. ¿Y quién está ayudando a esto? Estados Unidos. Estados Unidos, no nos olvidemos, que era uno de los mediadores para la paz entre Israel y Palestina. Y si uno de los mediadores está tomando partido, ¿quién va a ser nuestro mediador para la paz? ¿Puede haber represalias contra la selección argentina? Yo no creo. Lo que sí puedo decirle es que hoy, por ejemplo, hablando a Belén con algunos amigos, inclusive con Faye Saca, que estuvo hablando con ustedes esta mañana, trataba de hablar con amigos que tienen chicos en edad escolar, chicos que aman el fútbol. Y la verdad que están muy desilusionados con nuestra selección argentina y muy desilusionados con nuestro héroe en la selección argentina, que es Lionel Messi. No nos olvidemos que Lionel Messi es embajador de UNICEF, al menos lo es desde 2010. Esto tiene un gran significado. Mientras la selección argentina esté jugando con Israel en Jerusalén, en Gaza se va a estar cometiendo, como en este mismo instante, la mayor de las barbaridades. Se están asesinando hombres, mujeres y niños. En cárceles israelíes hay mujeres desde hace varios años en cautiverio, sin un juicio justo. El Estado de Israel llama a detenciones administrativas. Va, los toma de sus casas y los lleva a las cárceles israelíes. Pueden estar semanas, meses, años bajo esta situación, sin ser juzgados y sin ser condenados. No nos olvidemos que mientras nuestra selección esté jugando, la tortura en las cárceles israelíes está permitida. Y nuestra selección va a estar validando en Jerusalén esta situación.
Bueno, le agradezco, Gustavo, gracias. Y gracias a todos, realmente por el análisis muy, muy cercano a la realidad que nos han dejado. Muy preocupante, porque la verdad que cada día que pasa la situación argentina es cada vez más preocupante, ¿no? Gracias a todos, ¿eh? Pausa y ya volvemos aquí en Minuto 1. Muy bien, estamos llegando al final de este Minuto 1, arrancando la semana, ya prácticamente el mes de junio, este junio recargado, aumentos por todas partes y ya es momento para ese Loto Desafío 2018. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas noches, Gato. Buenas noches, Marcelo. ¿Con qué vamos a venir esta noche? Hoy en el programa se van a enterar quiénes son las 50 personas más ricas de la Argentina y cuánto se ahorraron de pagar impuestos por la rebaja que hizo este gobierno. ¿Hay jueces? No hay jueces. ¿No hay jueces? No hay ¿Eso que no jueces. pagan Entre ganas? los 50 más ricos no. ¿Hay políticos? No hay políticos. Son empresarios, son los 50 más ricos. Hay políticos muy ricos, hay jueces muy ricos, pero no llegan al top 50. ¿Hay empresarios del rubro energético? Muchos, Claro, muchos. Ahí está. Laboratorios, muchos. Ahí está. No hay sindicalistas, me preguntan por acá, no llegan todavía. A los 50, importante. Así tan que arriba no llegan. Empresarios de la energía, de ahí hay que sacar, ¿no? Para redistribuir ganancias. Muchos nombres conocidos, muchos nombres no tan conocidos se van a enterar ahora en instantes. Bueno, interesante lo que nos plantea, ¿eh? Bueno, Marcelo, buen programa. Gracias, Gato. Chau. Nosotros hasta mañana. Ahora se quedan con el Loto.